podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Hola diablitos y diablitas, bienvenidos a Voces Diablantes, el podcast de Marca Diablo, donde les servimos tu arma por un café, una dosis de crítica social con un toque de sarcasmo. Uy, qué bueno. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el humor negro, y no solo a reírnos un rato, Claro. sino a explorar si realmente puede ser una forma de rebeldía. Uf, ¿Se imaginan? Reírse para desafiar las normas. es una idea fascinante. Y creo que justo ahí radica el poder del humor negro, especialmente en una cultura como la mexicana, donde el sarcasmo es casi un segundo idioma. Es cierto, de hecho tú que has analizado las notas que compartí, Sí. ¿qué te parece la figura de Diablante, el escritor detrás de Tu alma por un café? Ah, sí. Utiliza mucho humor negro y sarcasmo en sus publicaciones, casi como una crítica social camuflajeada en chistes. Lo que me parece interesante de Diablante es que precisamente usa el humor para abordar temas que a veces son incómodos. La muerte, la política, las desigualdades. Temas que tal vez en una conversación seria generarían tensión. Pero con el humor negro se vuelven un poco más digeribles. Es como si el humor le diera un giro a la realidad. Nos permite verla desde otra perspectiva, más crítica, más irónica, pero sin perder la ligereza. Exacto. Y eso es algo que también vemos en el cine mexicano. Películas como El infierno o La dictadura perfecta utilizan el humor negro para criticar la violencia, la corrupción, el sistema político. Pero lo hacen de una forma que te hace reír, aunque al mismo tiempo te deja pensando. A mí me impacta cómo estas películas logran esa mezcla de humor y crítica social. ¿Crees que ese tipo de humor puede realmente generar un cambio social? ¿O al final solo nos quedamos en la risa y el desahogo? Es una pregunta compleja. Por un lado, el humor negro puede ser una herramienta poderosa para visibilizar problemas, para despertar conciencia. Al reírnos de algo, de alguna manera lo estamos reconociendo, lo estamos sacando a la luz. Y eso ya es un primer paso. Es cierto. Pero por otro lado, también existe el riesgo de que el humor negro trivialice temas importantes, que se convierta en una forma de evadir la responsabilidad, como si al reírnos de un problema, ya no tuviéramos que hacer nada para solucionarlo. Ese es el gran desafío del humor negro, encontrar el equilibrio entre la crítica y la ligereza, entre la provocación y el respeto. No es fácil. Pero creo que hay ejemplos en la cultura mexicana que lo logran con maestría. Totalmente. Y creo que aquí es donde entra la responsabilidad del humorista, de saber dónde está la línea entre lo que es gracioso y lo que puede ser ofensivo. No se trata de herir sensibilidades, sino de usar el humor como una herramienta para generar reflexión. Y también entra la responsabilidad del público, de saber interpretar el humor negro, de entender el contexto, de no tomarse todo literal. Porque si no entendemos el juego, si no captamos la ironía, el mensaje se pierde. Hablando de ejemplos concretos, ¿qué te parece el uso del humor negro en la literatura mexicana? Se me vienen a la mente autores como Jorge Ibargüengoitia o Juan Villoro, que han utilizado la sátira y el sarcasmo para retratar la realidad social y política del país. Sin duda la literatura mexicana tiene una larga tradición de humor negro. Y creo que eso se debe a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra forma de ver la vida y la muerte. Para nosotros la risa y el llanto no son polos opuestos, sino caras de una misma moneda. Es como si el humor negro fuera una forma de exorcizar nuestros demonios, de enfrentarnos a nuestros miedos, de encontrarle un sentido al caos. Y al mismo tiempo de rebelarnos contra ese caos, de cuestionarlo, de desafiarlo. Porque el humor negro no solo nos ayuda a sobrellevar la realidad, sino también a transformarla. Y es que cuando hablamos de humor negro en México no podemos ignorar su presencia en el día a día. Piensa en los memes, los chistes que se comparten en redes sociales. Es como si el humor negro se hubiera democratizado. Ya no es exclusivo de la literatura o el cine. Ahora todos participamos. Tienes razón. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde la gente puede expresar su frustración, su descontento con el sistema. Y lo hace a través del humor negro. Es una forma de catarsis colectiva. Lo curioso es que a veces el humor negro que se comparte en redes sociales puede ser bastante crudo, incluso ofensivo para algunos. Sí. ¿Cómo encontrar ese balance entre la crítica social y el respeto? Creo que es fundamental tener en cuenta la intención del mensaje. Si el humor negro se usa para ridiculizar, para discriminar, para incitar al odio, entonces cruza la línea. Pero si la intención es generar una crítica constructiva, abrir un debate, hacernos reflexionar sobre un tema tabú, entonces puede ser una herramienta poderosa. Y también es importante recordar que el humor es subjetivo. Lo que para una persona puede ser gracioso, para otra puede ser ofensivo. Es un terreno delicado. Exactamente. Por eso es importante ser conscientes del contexto, de la audiencia a la que nos dirigimos.
Y también ser humildes, estar abiertos a la crítica, a reconocer cuando un chiste no ha funcionado, cuando ha causado más daño que bien. Y hablando de chistes que no funcionan, ¿crees que el humor negro tiene límites? Hay temas que simplemente no se pueden abordar con humor. Esa es una pregunta que cada humorista, cada artista, cada persona debe responderse a sí misma. No hay una respuesta universal. Pero creo que es importante ser sensibles, empáticos, ponerse en el lugar del otro. Si un chiste puede causar dolor, si puede herir la dignidad de alguien, tal vez sea mejor guardarlo. Es un ejercicio constante de autocrítica de responsabilidad, porque al final el humor negro, como cualquier forma de expresión, tiene un impacto en la sociedad. Y ese impacto puede ser positivo o negativo, depende de cómo lo hacemos. El humor negro puede ser una herramienta para la rebeldía, para el cambio social, para la liberación. Pero también puede ser un arma para la opresión, para la discriminación, para la violencia. Me gusta esa idea de que el humor negro puede ser una herramienta para la liberación. ¿Puedes explicarnos un poco más esa idea? Creo que el humor negro nos libera de la rigidez de las normas sociales, de la censura del miedo a decir lo que pensamos. Nos permite romper tabúes, cuestionar lo establecido, reírnos de lo que nos da miedo. Y al hacerlo nos empoderamos, tomamos control de la narrativa. Es como si el humor negro nos diera permiso para ser nosotros mismos, sin máscaras, sin filtros. Exactamente. Y eso es algo muy poderoso, especialmente en una sociedad que a menudo nos dice cómo debemos comportarnos, qué debemos decir, qué debemos pensar. El humor negro nos libera de esas cadenas. Y es que a veces pareciera que el humor negro nos da una especie de superpoder para hablar de lo que nos incomoda, de lo que nos da miedo, Sí. sin que nos paralice. ¿No te parece? Totalmente. Es como si al reírnos de lo prohibido, de lo trágico, le quitáramos un poco de poder. Es una forma de catarsis, de exorcizar nuestros demonios a través de la risa. Hablando de exorcizar demonios, no podemos dejar de mencionar la figura de Diablante, el escritor detrás de Tu alma por un café. En sus publicaciones utiliza el sarcasmo y el humor negro para hablar de la realidad social, política e incluso existencial. ¿Crees que su enfoque encaja en esta idea de rebeldía a través del humor? Lo interesante de Diablante es que no se limita a señalar lo absurdo de la realidad, sino que lo hace con un toque de ironía de sí mismo que invita a la reflexión. No te dice qué pensar, sino que te hace cuestionar tus propias ideas. Es como si te dijera, aquí tienes el espejo, mírate a ti mismo y decide qué piensas. Y creo que esa es la clave del humor negro efectivo. No se trata de adoctrinar, sino de provocar. De generar un debate interno. Exacto. Y creo que eso es lo que hace que marca Diablo. Con su filosofía y su estética, conecte con tanta gente. No te dice ser rebelde, sino que te da las herramientas para que tú definas tu propia rebeldía. Es como si te dijera, toma este café, ponte esta playera. Y ahora sal al mundo a ser tú mismo con todas tus contradicciones, con tus luces y tus sombras. Y a reírte de todo ella, a encontrarle el lado cómico a lo trágico. Porque al final, además, la vida es una tragicomedia. Y el humor negro nos ayuda a navegarla con un poco más de gracia, con un poco más de libertad. Y hablando de libertad, creo que es importante destacar que el humor negro no es para todos. Hay personas que simplemente no lo entienden, que lo encuentran ofensivo. Que prefieren un humor más ligero. Y eso está bien. Cada quien tiene su propia forma de procesar la realidad. Lo importante es respetar esas diferencias. Entender que no hay una única forma correcta de hacer humor. Y sobre todo recordar que el humor, incluso el humor negro, debe ser una herramienta para unir, no para dividir. Totalmente de acuerdo. Y creo que en eso radica la magia del humor negro, en su capacidad de crear un espacio de complicidad, de conexión, entre personas que comparten una visión del mundo un poco más ácida tal vez. Y a veces un poco más lúcida, porque el humor negro, cuando se hace bien, nos obliga a mirar la realidad a los ojos con todas sus imperfecciones, con toda su crueldad, y a reírnos de ella. Porque a veces la risa es la única forma de no llorar. Diablitos y diablitas, ha sido un placer explorar con ustedes las profundidades del humor negro. Esperamos que esta inmersión les haya dejado con más preguntas que respuestas, con más ganas de reír, de pensar, de cuestionar. Y recuerden, la rebeldía no está en la ropa que usas, ni en el café que bebes, sino en la forma en que ves el mundo. Así que salgan ahí fuera, sean ustedes mismos y no dejen de reírse incluso de lo que les asusta. Y si necesitan una dosis extra de humor negro, ya saben dónde encontrarnos. En las redes sociales de Marca Diablo, en Tu alma por un café. Y por supuesto aquí mismo en Voces Diablantes. Hasta la próxima. Voces Diablantes. Voces Diablantes.
Tu alma por un café.